Plaza de los Vosgos es la más antigua de París, anterior incluso a la de Dauphine. Originalmente era conocida como Plaza Real y se construyó por orden de Enrique IV, de 1605 a 1612, sobre el lugar del Hotel de Tournelles y sus jardines, residencia real de estilo gótico, donde Enrique II fue herido y muerto. Posteriormente, Catalina de Médicis mandó demoler. Con una gran celebración se inauguró en 1612 para celebrar el enlace entre Luis XIII y Ana de Augsburgo. Fuera de Francia, Víctor Hugo vivió en diferentes países: Bruselas, Jersey, Guernsey y en París, en la rue La Rochefoucauld, Clichy, Villa Montmorency, y cuando dejó la rue Jean Goujon, se instaló con su familia en un apartamento alquilado en la Plaza Royal, actualmente conocida como Plaza des Vosges, en el distrito 4 de París. El escritor acababa de publicar Notre Dame de París cuando se instaló en esta hermosa casa. En ella vivió con su esposa Adèle y sus 4 hijos, Leopoldine, Charles, François-Victor y Adèle, de 1832 a 1848, fecha en la que, durante la época de la Revolución, el apartamento fue ocupado por los insurgentes, obligando a la familia Hugo a abandonarla para instalarse en la rue de Isly y después en la rue Latour de Auvergne. La denominación a este edificio como el Hotel de Rohan Guémené u Hotel Arnaud se debe a que en un principio era una mansión privada, perteneciente a unos antiguos propietarios de los siglos XVII y XVIII, una de las familias Rohan más influyentes y poderosas del antiguo régimen, y descendiente de los antiguos reyes y duques de Bretaña. Además de la familia Rohan Guémené, hay otros famosos que residieron en este lugar, como la escritora Madame de Sévigné, que se alojó en 1677, el príncipe Luis de Rohan, que tramó una conspiración contra Luis XIV, el teniente general Jules Mériadeuf y la famosa cortesana Marion Delorme, en el segundo piso del edificio central del hotel, justo donde vivió cuando le alquiló por 1.500 francos de oro a la familia Bellanger Víctor Hugo, y que después de abandonarle se transformó en aulas, modificándose la distribución y dispersándose todo el mobiliario, sufriendo el apartamento diversas transformaciones que nunca permitieron reconstruir con precisión su entorno original. Desaparecieron los pasillos, el balcón que daba sobre la plaza y, aunque se ha conservado su superficie original, la subasta y dispersión de los bienes de la familia en 1852 no permiten una fiel reconstrucción del mobiliario. Desde 1860, la institución Jouffrel, albergada en el hotel, solo permaneció en ese lugar algunos años. En 1873, los herederos del politólogo, geólogo y botánico francés Antoine François Paxi cedieron a la ciudad de París la parte central del hotel. Sin embargo, el museo y sus colecciones son debidos a la iniciativa en torno a la donación que realizó Paul Muguiz, amigo y albacea testamentario del poeta. Tuvo la ocurrencia de reunir todo el conjunto en una vasta colección, acumulando libros, dibujos y objetos del poeta, y en 1901, anticipándose al centenario de Víctor Hugo, y de acuerdo con los nietos del poeta, Georges y Jean, y con su madre Alice Locroix, propuso a la ciudad de París crear una casa museo dedicada al poeta, al estilo y semejanza de las ya creadas en otros lugares a Dante Alighieri, William Shakespeare o Johann Wolfgang Goethe. Es, por lo tanto, la creación del museo una expresión de la pasión y la generosidad de Paul Muguiz, que prodigó y donó su colección, adquiriendo la de Juliette Drouet, que había sido heredada por su sobrino Louis God, para ofrecerla al museo. Consagró también los derechos de autor
obtenidos por la edición definitiva de las obras de Víctor Hugo, con el fin de adquirir obras complementarias o recaudar donaciones para cubrir los espacios vacíos. Apeló y propició la generosidad y complicidad de la familia, que apoyó el proyecto con especiales donaciones importantes, entre otras los retratos que se encontraban en la casa de Hauteville o la cámara mortuoria. Hasta este momento, una activa política de adquisiciones y numerosas donaciones han continuado haciendo crecer la colección. En la sala primera, llamada antecámara, antes del exilio, se evoca el ambiente familiar y de la juventud de Víctor Hugo, hasta sus primeros éxitos literarios y los primeros años de su matrimonio con Adèle Foucher. Los retratos familiares que en ella se muestran fueron realizados con mayor frecuencia por amigos y parientes, los hermanos Eugène y Achille de Beria, Louise Boulanger, su cuñada Juliette Duvival de Montferrier, una talentosa alumna del barón Gerard o la propia señora Hugo. Las otras obras nos recuerdan que Víctor Hugo fue muy famoso pronto, algo muy raro en la época, en los tres campos de la literatura, la poesía, las orientales, el teatro Hernani y la novela Notre Dame de París. Desde esta habitación se accedía a la cocina y a las salas de estar. La ventana de la esquina y el pavimento son originales de aquella época. La sala roja, reconstruida en el antiguo comedor, era una gran estancia, en la que Víctor Hugo recibía a familiares, amigos, políticos, artistas y a otras celebridades, como es el caso del polifacético poeta, dramaturgo, novelista, periodista, crítico literario y fotógrafo francés Théophile Gautier. Las paredes están tapizadas con damasco rojo y en aquel momento el piso estaba totalmente cubierto con una gran alfombra. Las pinturas al óleo sobre lienzo de retratos familiares colgados en las paredes son de Louise Boulanger y Auguste de Chatillon, como este retrato de Víctor Hugo y su hijo Francisco Víctor. En noviembre de 1840, esta habitación se transformó en comedor, cuando la señora Hugo trasladó su habitación a la anterior. El suelo de mármol se cubre con una vieja alfombra persa, evocando la atmósfera del apartamento en la época de Víctor Hugo, cuando era el lugar de encuentro de las letras, las artes y la política en torno al líder de los románticos. El busto de mármol representando al poeta del escultor David d'Angers testimonia el estatus adquirido al convertirse en académico y después en par de Francia, título de dignidad que a él le concedieron a pesar de que en su origen solo se otorgaba a familiares del rey. La pintura que ilustra la historia de Inés de Castro, regalos de los duques de Orleans, recuerda sus vínculos con la familia real. En esta pared cuelgan 6 retratos de la familia de Víctor Hugo, 4 de ellos pintados por Louise Boulanger, pintor y poeta romántico conocido por sus temas religiosos y alegóricos, retratos y escenas de género. A su muerte, su amigo Víctor Hugo escribió a la viuda Madame Boulanger: «Le debo a Louise mis mejores recuerdos. Su juventud y la mía estaban entrelazadas. Incluso cuando era adolescente me di cuenta de lo talentoso que era». Ilustró en 1836 7 ediciones de El jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo. Creó también el vestuario escénico para algunas de las obras teatrales del poeta, como Hernani en 1829, Ruy Blas en 1838 y Les Burgraves en 1843. La actriz francesa Juliette Drouet abandonó su carrera en el teatro para convertirse en secretaria y amante de Víctor Hugo, acompañándole en su exilio a las islas del Canal y escribiéndole miles de cartas a lo largo de su vida. Una faceta todavía poco conocida del genio de Víctor Hugo es su talento como decorador, que solo se puede apreciar en este salón chino, gracias a los decorados y muebles que diseñó para la casa de Juliette Drouet, situada en el número 20 de la Rue Hauteville, en Saint-Pierre-Port,
de la isla de Guernsey, lugar donde residió junto con su familia de 1855 a 1856 y posteriormente con su amante Juliette Drouet. Todo el mobiliario y la decoración de este salón chino está formado por los muebles que se encontraban originalmente en la casa de Juliette Drouet en el exilio de Guernsey, Hauteville-Fairy. Fueron adquiridas por Paul Meurice, el sobrino de Juliette, para ser instaladas en este museo, con la ayuda del marchante de arte asiático Siegfried Bind, procurando ubicarlos separados y aislados de otros de estilo gótico, que originalmente estaban agrupados en 4 habitaciones, una pequeña sala de estar, el comedor, el dormitorio principal y otro más pequeño. Todos estos paneles de estilo chino fueron diseñados por Victor Hugo en 1863 y 1864 y pintados con la ayuda de Tom Gore, un artesano que tuvo empleado en la casa de Hauteville House. Sirven como decoración complementaria para la porcelana que cubre las paredes o adorna los estantes. La inspiración e imaginación del poeta aquí se despliega en un sueño de fantasía y humor, que está salpicado de alusiones íntimas a su amada, apreciables en los monogramas V.H. Victor Hugo y J.D. Juliette Drouet, dibujados en paredes y en tapices. La sala 4, llamada en la actualidad comedor, estaba dividida en 2 partes y en ella instaladas las habitaciones de la esposa de Victor Hugo y de sus hijas. El gusto por los muebles góticos o de inspiración medieval ya le tuvo presente en el apartamento de la Plaza Royal, floreciendo más con el desarrollo de las casas en el exilio. El poeta, acompañado a menudo por sus hijos o con su amante Juliette, se dedicaba a la caza de objetos viejos, al tiempo que adquiría muebles góticos o renacentistas para montar y desmontar, según sus dibujos, por un equipo de carpinteros de Guernsey, bajo la dirección de Pierre Muguer. Una puerta se podía convertir en mesa, los cofres en aparadores o bancos, los carretes de hilo en boveches, las patas en columnas para dar a los muebles una apariencia de arquitectura gótica, la mesa en la que el poeta escribió la primera serie de La leyenda de los siglos en 1859, regalada a Juliette, da testimonio de la relación amorosa que expresaba a través de los objetos. Las pinturas, esculturas y dibujos que completan la presentación de toda la sala evocan las obras escritas durante el exilio, el cual marcó para Victor Hugo un nuevo e intenso periodo de creación literaria, con los grandes ciclos poéticos como Los Castigos 1853, Las Contemplaciones 1856, La leyenda de los siglos 1859 y las grandes novelas Los Miserables 1862, Los Trabajadores del Mar 1866 o El hombre que ríe de 1869. La edición ilustrada experimentaba entonces un desarrollo sin precedentes, contribuyendo a una difusión más popular. Suscitó numerosas obras destinadas a la reproducción, sirviendo también de inspiración a pintores y escultores para sus obras de salón. Su fama dio lugar a muchas obras que lo homenajearon, también a caricaturas, cuyo eco continúa todavía hoy en la actualidad. Su nieto, Jean Hugo, quiso que el museo se convirtiese en el conservatorio de la memoria íntima y familiar del poeta, sentando las bases de una colección de manuscritos, y con el tiempo la biblioteca, que ha ido creciendo con ediciones, estudios, archivos, etc. Aunque la amnistía se firmó en 1959, Victor Hugo no regresó a Francia hasta 1970, pasando ese año por Bélgica y por Luxemburgo. Todas estas aventuras quedaron plasmadas en uno de sus poemarios, El año terrible. No serán años tranquilos,
La labor política de Hugo es fuertemente criticada y le llevó otra vez a refugiarse en Guernsey, donde escribiría 93, una de sus obras más relevantes. La penúltima sala, nombrada como gabinete de trabajo o despacho, evoca el regreso de la familia a la capital en 1870, con la llegada de la Tercera República y los últimos años del escritor en su apartamento de la avenida de Eylau, que ocupó a partir de 1878 con su mobiliario original. Es la habitación que relata los vigorosos años del regreso a París hasta su muerte. La pieza más importante de todo este espacio es el busto que le hizo Auguste Rodin, retratándole con un gesto heroico, como propulsado a la eternidad a través de su obra, y también el famoso retrato del poeta hacia el final de su vida, realizado por Léon Bonnat. Aquí se evoca el trabajo de Víctor Hugo como escritor muy voluble. Publicó 9 novelas, 24 obras teatrales, 24 poemarios, ensayos filosóficos, obras históricas, etc. Esta casa del escritor es sobre todo un museo. Conserva más de 50.000 obras de todo tipo en esta sede de París: pinturas, dibujos, esculturas, grabados, fotografías, objetos, toda una biblioteca, gran colección de manuscritos y archivos que dan testimonio de la vida y obra de Víctor Hugo. En comparación, la sede de Guernsey en el exilio conserva una casa completa con sus decoraciones hechas por el propio Hugo, que guarda el recuerdo de su exilio y su creatividad. Desde el proyecto inicial, las dos colecciones pretendieron dar cuenta de Víctor Hugo en todas sus facetas. Hombre de múltiples genios, fue uno de los más grandes dibujantes de su tiempo. Al principio su obra gráfica era íntima y secreta, convirtiéndose con el tiempo en una de las más singulares y modernas producidas en su época. La casa museo, aparte del mobiliario, objetos personales, cuadros, esculturas, etc., contiene los libros de Víctor Hugo, unas 18.000 cartas autógrafas y dibujos que ilustran la faceta menos conocida del escritor. La colección cuenta con más de 700 hojas, permitiendo comprender prácticamente todas las facetas de su obra gráfica. A principios de la década de 1830, produjo caricaturas con una pluma afilada e ingeniosa para su placer y el de sus allegados. A partir de 1834, tomó la costumbre de llenar sus diarios de viaje con dibujos, casi siempre a lápiz, siendo en torno a 1847 cuando alcanzó el dominio total de su arte, con técnica propia, combinando litografía, lápiz y carboncillo con aguada de tinta, siendo los años de exilio testigos de una intensa creatividad, con dibujos fantásticos impregnados de su experiencia. De los 3.000 dibujos que ejecutó el escritor, el museo conserva unos 600, que presenta regularmente en exposiciones temporales en la primera planta. En la antigua ubicación del dormitorio de Víctor Hugo, durante los años en la Plaza Royal, se ha recreado el que fuera su cuarto durante sus últimos años de vida, de 1778 a 1885, en la avenida de Eylau. El tramo donde vivía recibió el nombre de Víctor Hugo aún en vida del escritor. Sus nietos George y Jalne donaron el conjunto del mobiliario para la inauguración del museo. La habitación está fielmente recreada, tal y como puede comprobarse en representaciones publicadas en la prensa de la época o en cuadros en los que aparece Víctor Hugo en su lecho de muerte, así como en la descripción que hace de ella el propio George Hugo, en su libro de memorias Mi abuelo, publicado en 1910. Un majestuoso mueble de 2 cuerpos en el que mi abuelo guardaba bajo llave sus manuscritos. A veces, sobre una mesa pegada a la cama, había folios, fajas de periódicos o dorsos de cartas repletos de jeroglíficos indescifrables. Una pequeña chimenea de mármol blanco
con un tapete de seda festoneado, un reloj y 2 candelabros. En el suelo una alfombra de Esmirna amortiguaba los pasos. En esta cama, y rodeado de estos mismos muebles, Víctor Hugo falleció el 22 de mayo de 1885.